El poder espartano no era una fría máquina burocrática que desconocía las pasiones y los impulsos. Era un ser espiritual que había echado raíces en el alma de cada espartano, que estaba vivo y que tenía una voluntad propia. Los líderes espartanos medían su calidad en cuanto a que eran capaces de ser dignos receptáculos y transmisores de tal voluntad, y ese precisamente era el objetivo de su entrenamiento y de su disciplina: convertirse en las herramientas por medio de las cuales el poder espartano, intangible pero irresistible, se materializaba sobre la tierra y manifestaba su voluntad. La diarquía. Toda la organización del poder espartano es tan singular e interesante que merece que nos centremos ahora en sus varias instituciones políticas por separado, tras habernos ocupado ya de la crianza, la instrucción, el ejército y el matrimonio, que constituían instituciones por sí mismas. El gobierno espartano estaba encabezado por dos reyes que regían juntos, siendo jefes del poder político, militar y religioso, desempeñando las labores de sumos sacerdotes y caudillos del ejército. Este curioso signo de poder bicéfalo gemelo no vino justificado solo porque así un rey controlaba la autoridad del otro, sino por ser un trazo simbólico de los reyes de la antigüedad mítica. Recordemos a Rómulo y Remo. En el caso de Esparta, ambos reyes estaban simbólicamente relacionados en el culto religioso con los míticos gemelos Castor y Pólux, gigantes sobrenaturales dotados de sentidos superdesarrollados, hijos de Zeus, miembros de la alianza de los argonautas y que mitológicamente fueron los primeros reyes de Esparta. Cada rey de Esparta escogía dos representantes suyos ante el oráculo de Delfos. En tiempos de guerra, solo uno de los reyes iba con el ejército, mientras el otro permanecía gobernando en la ciudad. El rey beligerante tenía la obligación de ser el primero en marchar a la guerra y el último en volver. En combate, además, el rey se situaba en el puesto de mayor riesgo, es decir, en la primera fila del extremo derecho de la falange. Paso a explicar: en la primera fila de la falange, compuesta exclusivamente de oficiales, los escudos formaban una muralla. Como los escudos se empuñaban con el brazo izquierdo y las armas con el derecho, el escudo protegía el lado izquierdo del portador y el derecho del camarada contiguo, y por ello era un gran símbolo de compañerismo, pues la protección del lado derecho dependía del camarada adyacente. Sin embargo, el guerrero que estuviera en el extremo de la derecha carecía del escudo de un compañero que le protegiera a su lado derecho, por lo que debía ser especialmente intrépido. Era el puesto real. Era tradición que el rey y los comandantes que guerrearan se rodearan de una guardia de élite de 300 hombres electos, los Hipeis. Se dice de un espartano que aspiraba a este cuerpo y que incomprensiblemente se alegró cuando le informaron de que no había sido admitido en él. Un extranjero, no acostumbrado a las formas espartanas, le preguntó por qué se alegraba y el espartano le respondió con la mayor sinceridad que se alegraba porque su patria estaba muy bien protegida, si contaba con 300 hombres mejores que él. En la guardia selecta había siempre, al menos, un espartiata que hubiese sido coronado victor en los Juegos Olímpicos. Y ciertamente no faltaban campeones en Esparta, pues en los diversos Juegos Olímpicos desde el año 720 al 576 a.de. nuestra era, de 81 ganadores conocidos, 46 fueron espartanos, y de 36 ganadores de carrera a pie, 21 fueron espartanos también, siendo que en Esparta era el estado menos poblado de Grecia, que sus hombres no eran atletas profesionales especializados en una disciplina concreta a tiempo completo, sino soldados para los cuales el atletismo en general era una mera afición. Los primeros reyes de Esparta propiamente dichos habían sido los hijos gemelos del rey Aristodemo. En adelante, cada rey procedía de una familia espartana antigua y legendaria, la de los Ágidas y los Proclidas, que reclamaban ambos descender de Heracles, aunque la de los Ágidas era algo más venerada en virtud de su mayor antigüedad. Lo extraña que pudiese parecer, en toda la Hélade, la monarquía espartana era considerada como la más antigua del mundo entero, descendiente de una remotísima línea que se remontaba a los mismísimos dioses, y a la antigua patria hiperbórea de los lejanos ancestros helenos, que vivían entre las nieves. Los príncipes no eran educados en la auge estándar como el resto de los niños espartanos. Su educación hacía gran hincapié en la destreza militar y en la estrategia, pero añadía nociones de diplomacia y pensamiento político. Además, a los príncipes se les permitía el doble de raciones de comida que al resto del pueblo. En suma, la monarquía de Esparta tenía un carácter místico y sagrado que impregnaba a los súbditos y les inspiraba en la superación.
Los reyes eran considerados como la encarnación de todo cuanto el pueblo espartano tenía de divino. El eforado. Bajo los reyes había un gabinete de 5 foroi, es decir, vigilantes, llamados eforado. Originalmente eran los sumos sacerdotes de cada uno de los 5 pueblos, barrios o guarniciones militares que conformaban Esparta, pero su poder fue escalando paulatinamente, pues una vez desaparecido Licurgo, ellos pasaron a sustituir de alguna manera su importantísima autoridad. El eforado era la institución más poderosa de Esparta. Dirigía la eugenesia, la crianza, la instrucción, el ejército, la política exterior, entre otros, y tenían además poder para vetar cualquier decisión que saliera del Senado o de la Asamblea. Hacían de jueces supremos y presidían las reuniones y asambleas diplomáticas. 2 éforos acompañaban siempre al rey que estuviera en campaña, y tenían la autoridad para llamar a los reyes a su presencia a fin de pedir explicaciones de su conducta si actuaban mal. Incluso tenían poder para arrestarlos o deponerlos en caso de que hiciese falta, pero necesitaban para ello una autorización divina, por medio de un oráculo. Los éforos, que eran ancianos veteranos seleccionados por su prestigio y sabiduría, ni siquiera se ponían de pie ante la presencia de los reyes, y se podría decir que eran los supervisores de los mismos, velando para que ningún rey se durmiese en los laureles o cayese en la tiranía. El Senado. Debajo de los éforos estaba el Senado o Gerusia, consejo de 30 gerontes vitalicios que incluían a los 2 reyes y a otros 28 ciudadanos que hubieran superado la edad de 60, seleccionados entre voluntarios procedentes de antiguas y prestigiosas familias espartanas. La tradición del Senado espartano provenía de los 30 jefes militares que juraron lealtad a Licurgo en su golpe de estado. La Asamblea, llamada Apela o Eclesia, era un organismo más popular que incluía a todos los varones espartanos de más de 30 años, los cuales elegían a los miembros del Senado y del eforado. Podían en ocasiones aprobar o vetar las decisiones del Senado, aunque no tenían derecho a cuestionar las decisiones salidas de los éforos. Las elecciones. He mencionado la existencia de elecciones para escoger dirigentes. Estas elecciones no tenían nada que ver con las actuales, en las que el capricho de turno de la mayoría se impone como un voto anónimo y por lo tanto cobarde y falto de responsabilidad y madurez. El candidato que recibía las ovaciones más avasalladoras y los aplausos más tumultuosos era el que triunfaba. Este método, contrariamente a lo que pueda parecer, es mucho más inteligente que el demócrata actual, ya que ascendía al poder un candidato que contaba siempre con la lealtad de la ciudadanía, o al menos con su masa más resuelta, que es lo que importa. Democracia. Todas estas instituciones y métodos formaban un régimen ciertamente único. Platón, hablando sobre el poder espartano, dijo: no sé qué nombre darle, el eforado es tiránico, pero Esparta parece a veces la cosa más cercana a una democracia pura. Sería absurdo negar que es una aristocracia, e incluye una monarquía, la más antigua del mundo. Los espartiatas, en cambio, no se daban quebraderos de cabeza y denominaban a su forma de gobierno eunomía, esto es, buen orden. También llamaban a su sistema cosmos, pues era todo cuanto conocían. Era el mundo en el que se movían y era único con respecto a todos los demás sistemas. El rey Arquídamo II de Esparta, hijo del rey Zeuxídamo, cuando le preguntaron quién estaba al frente de Esparta, resumió respondiendo: las leyes y los magistrados según las leyes. Pero estas leyes no estaban escritas en papel alguno, sino en la sangre y en las cicatrices de los hijos de Esparta. Habitaban dentro de los hombres después de un largo proceso de entrenamiento e interiorización que les convertía en depositarios adecuados. No eran dogmas cuadriculados que desconocían las excepciones, sino que eran perfectamente flexibles y adaptables a diversos casos. Los reyes se sometían voluntariamente a las leyes, ya que eran consideradas un regalo que los mismos dioses le habían hecho a Esparta por mediación de Licurgo. En resumen, en Esparta regían sus leyes, en una suerte de nomocracia, de tal forma que se aseguraba que Licurgo seguía mandando en Esparta incluso siglos después de su muerte. Poco nos falta para llegar al punto cúlmine de esta titánica historia. Poco nos falta para conocer a Leónidas y la batalla de las Termópilas. Pero antes debemos saber cómo era la mentalidad pagana del ciudadano y qué significaba la guerra para los espartanos, el cual era sin duda el núcleo de supervivencia. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.